En la charla de hoy vamos a hablar sobre los tratamientos modificadores de la enfermedad, particularmente los anticuerpos monoclonales, el natalizumab, el ocrelizumab y el alemtuzumab. Para presentarme, mi nombre es Aníbal Cherkov, yo soy médico neurólogo del Hospital Británico de Buenos Aires y trabajo en el área de enfermedades desmielinizantes. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, empezamos por el primer fármaco, que es el natalizumab. Para poder explicar cómo actúa el natalizumab, es importante entender primero, de forma general, cómo es el proceso de migración leucocitaria al sistema nervioso central. Las células endoteliales expresan en su superficie, a nivel de la luz vascular, una molécula de adhesión que se conoce como BCAM1. Esta molécula tiene una alta afinidad por otra molécula de adhesión que está presente en la superficie de los leucocitos, a excepción de los neutrófilos, que se llama alfa-4 beta-integrina o BLA4. La interacción entre estas dos moléculas es requerida para la adhesión y la transmigración leucocitaria a través de la barrera hematoencefálica. El natalizumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado, actúa uniéndose de forma firme a la alfa-4 beta-integrina de los leucocitos y bloquea su unión con BCAM1. Como resultado de esto, la migración leucocitaria al sistema nervioso central se inhibe y por lo tanto se reduce la inflamación y la formación de nuevas lesiones. Igualmente, este no es el único mecanismo de acción que tiene el natalizumab. Se cree que también actuaría a nivel de los leucocitos que ya se encuentran en el sistema nervioso central por su efecto sobre dos proteínas conocidas como fibronectina y osteopontina. En cuanto a la eficacia del natalizumab para las formas recurrentes de esclerosis múltiple, esta se demostró en dos estudios fase 3 contra placebo que fueron publicados en el año 2006 y se conocieron como los estudios AFFIRM y Sentinel. El primero es un estudio que comparó natalizumab contra placebo y el segundo comparó una combinación de natalizumab e interferón versus placebo e interferón. Y en cuanto a los resultados del AFFIRM, lo que podemos ver es que el natalizumab disminuyó la probabilidad de acumulación de discapacidad de forma sostenida a los 2 años en un 42%, que ese fue el outcome principal, el desarrollo de nuevas lesiones en T2 a los 2 años en un 83%, la presencia de lesiones gadolinio positivas en un 92% y la tasa anabolizada de recaídas en un 68% el primer año y en un 59% a los 2 años. Debido a la eficacia observada en la disminución de la progresión de la discapacidad en los ensayos de pacientes con formas a recaídas y remisiones, se decidió estudiar el natalizumab en los pacientes con enfermedad secundaria progresiva en un estudio que se llamó ASCEND. Lo interesante de este trabajo es que, a pesar de que el natalizumab no demostró eficacia en el outcome primario a los 2 años, que fue un conjunto de medidas de progresión de discapacidad definidas por el EDSS, la marcha de 25 pasos y el 9-hole peg test o prueba de las clavijas con 9 orificios, sí se evidenció una diferencia estadísticamente significativa al analizar únicamente el 9-hole peg test, demostrando entonces un posible impacto en la prevención de la discapacidad a nivel de miembros superiores. En cuanto a la seguridad o los efectos adversos del natalizumab, la principal preocupación fue la aparición de casos de leucoencefalopatía multifocal progresiva, que al día de hoy llegan a aproximadamente 800 casos reportados a nivel mundial y que llevaron a su discontinuación transitoria del mercado, su retiro del mercado, con su posterior reaparición con un programa de gestión de riesgo sumamente efectivo para disminuir la aparición de este efecto adverso tan severo. El principal factor de riesgo, sin dudas, para el desarrollo del MP es la presencia de anticuerpos contra el virus JC, que es el virus causante de este cuadro, pero también influye en la historia de inmunosupresión previa, así como la duración del tratamiento con el natalizumab. Una forma de estadificar el riesgo en los pacientes en tratamiento con natalizumab es a partir de la determinación del estatus de seropositividad para el anticuerpo contra el JC. Para esto se recomienda realizar una serología basal antes de comenzar el tratamiento y realizar monitoreos semestrales en búsqueda particularmente de aquellos pacientes que puedan convertirse en positivos al seguimiento.
En caso de que un paciente tenga anticuerpos para JC, se ha visto que el riesgo de LMP se incrementa significativamente, por lo que en estos pacientes el índice de este anticuerpo podría servir para clarificar aún más el nivel de riesgo asociado y determinar en relación al cuadro clínico y al deseo del paciente si el beneficio del tratamiento aún supera los riesgos de desarrollar LMP. El mantenimiento del tratamiento en este contexto demanda un aumento en la frecuencia de las resonancias de control, así como de la vigilancia y la sospecha clínica. Otros efectos adversos del natalizumab incluyen las reacciones relacionadas con la infusión, que han sido solo levemente superiores al placebo, y estas tienen la particularidad de desarrollarse principalmente en pacientes que presentan o que desarrollan anticuerpos contra el natalizumab, por lo que la presencia de estos anticuerpos se asocia no solo a la pérdida de eficacia de la droga, sino que también a una mayor frecuencia de reacciones relacionadas con la infusión, por lo que hay que sospechar la presencia de anticuerpos ante el desarrollo de reacciones asociadas al natalizumab. Otros efectos adversos que se han reportado han sido meningitis por herpes virus, así como encefalitis o reactivaciones por virus de varicela zoster. Es frecuente, debido al mecanismo propio de acción de la droga, que pueda haber un ligero aumento a nivel de los glóbulos blancos, con excepción de los neutrófilos, y se ha reportado aumentos de enzimas hepáticas, por lo que debe controlarse de forma semestral el hepatograma. Bueno, respecto a qué lugar ocupa hoy el natalizumab en el tratamiento de la esclerosis múltiple, aunque al día de hoy no han habido comparaciones cabeza a cabeza entre muchas de las drogas de la enfermedad, se considera el natalizumab como una terapia de alta eficacia y con una baja tasa de efectos adversos, por lo que más allá del riesgo del MP, continúa siendo una alternativa razonable para la enfermedad, ya sea en su uso más clásico, que es en un plan de escalamiento ante la falla terapéutica con una droga de menor eficacia, como por ejemplo un tratamiento inyectable, así como también en pacientes vírgenes de tratamiento, sobre todo en aquellos seronegativos que tienen formas de presentación agresiva. Los controles durante el tratamiento con natalizumab incluyen la realización de los anticuerpos para el virus JC cada 6 meses, un laboratorio con hemograma y hepatograma cada 3 a 6 meses y una resonancia de cerebro anual o semestral, dependiendo obviamente del cuadro del paciente, así como del estatus del JC. Un punto importante a tener en cuenta en relación al uso del natalizumab tiene que ver con su discontinuación en caso de ser necesario, muchas veces vinculado con la aparición de anticuerpos para el virus JC en un paciente previamente seronegativo y menos frecuentemente por falta de eficacia o aparición de otro tipo de efectos adversos. Lo que hay que considerar es que existe evidencia de que la discontinuación del natalizumab se ha asociado en muchas oportunidades con un retorno de la actividad inflamatoria de la enfermedad a un nivel al menos similar al anterior del inicio del tratamiento, pero existen múltiples reportes que describieron fenómenos de rebote con aparición de actividad catastrófica por un fenómeno de reconstitución inflamatoria del sistema inmune. Este riesgo va sin dudas a influenciar la manera y el timing del cambio del natalizumab por otra droga, y el cambio a otra droga también nos va a hacer considerar si existen posibilidades de que el paciente desarrolle clínicamente o se haga manifiesta una LMP cuando ya ha comenzado otro tratamiento diferente. Esto se conoce como LMP por carryover. Bueno, por último vamos a repasar cómo se administra el natalizumab y algunas particularidades a considerar. El natalizumab se administra en forma de infusión endovenosa, viene de 300 miligramos. Es necesario diluirla en 100 mililitros de solución fisiológica y se administra en 1 hora. De acuerdo al prospecto, no requiere premedicación, pero algunos centros indican corticoides y antihistamínicos, sumado o no a algún antitérmico. Esta droga se administra de forma mensual, ¿sí? Cada 4 semanas y de manera sostenida. Está contraindicada en el embarazo, aunque hay que tener en cuenta el alto riesgo de rebote que implica su suspensión. Se excreta en leche materna y por último creo que vale la pena mencionar que se han desarrollado formas de administración que extienden el intervalo entre las dosis del natalizumab y han mostrado disminuir significativamente la tasa del MP a comparación con la forma aprobada de administración.
aunque al día de hoy no se tiene un panorama claro sobre su eficacia, ¿sí? Estas formas de extensión son cada 5 a 8 semanas, a diferencia de la forma habitual que es cada 4 semanas. Obviamente más estudios son necesarios sobre esta forma de administración. Bueno, ahora vamos a pasar al ocrelizumab. El uso del ocrelizumab para la esclerosis múltiple tiene que ver con el cada vez más reconocido rol de los linfocitos B en la fisiopatología de la enfermedad. La participación de los linfocitos B en la enfermedad se cree vinculada a su acción en la producción patogénica de citoquinas, la presentación antigénica a células T, la producción de autoanticuerpos, así como su presencia en los tejidos linfoides ectópicos a nivel meningio. La influencia de los linfocitos B en la enfermedad se ha reconocido tradicionalmente por la presencia de las bandas oligoclonales restringidas al sistema nervioso central, que no son otra cosa que anticuerpos producidos por células plasmáticas intratecales hacia antígenos aún hoy desconocidos. La participación fisiopatogénica de los linfocitos B en el desarrollo de la esclerosis múltiple ha llevado al desarrollo de anticuerpos monoclonales, dentro de ellos el ocrelizumab, dirigidos contra la molécula de superficie CD20. Esta está presente únicamente en ciertos estadios del desarrollo de los linfocitos B, sin afectar a las células precursoras hematopoyéticas ni a las células plasmáticas, que no expresan esta molécula en su superficie. Por lo tanto, se preserva la capacidad de reconstitución del compartimento de células B, así como también la inmunidad humoral preexistente. Con este objetivo en mente, el ocrelizumab fue aprobado para el tratamiento tanto de formas recurrentes de la enfermedad, así como por primera vez para la forma primaria progresiva. La acción del ocrelizumab, el efecto, tendría que ver con la unión a aquellas células que expresan CD20 y a la depresión selectiva de aquellas por citotoxicidad mediada por anticuerpos, fagocitosis mediada por anticuerpos, acción del complemento y apoptosis celular. La eficacia del ocrelizumab fue evaluada en 2 ensayos fase 3 controlados con un comparador activo que en ambos fue el interferón beta 1A y se conocieron como OPERA 1 y OPERA 2. Estos estudios en conjunto incluyeron más de 1.600 pacientes y demostraron que el ocrelizumab administrado cada 6 meses en una dosis fija de 600 miligramos mostró disminuir de forma significativa el outcome primario, que fue la tasa anualizada de recaída en un 46 a 47% respectivamente, recordemos, versus interferón. Y también mostró diferencias en los objetivos secundarios, que fueron la progresión confirmada de discapacidad, una importante reducción a nivel de la actividad inflamatoria en resonancia magnética y mostró una tasa de ausencia de actividad de la enfermedad o NEDA3 del 47%. En cuanto a los ensayos para su aprobación en esclerosis múltiple primaria progresiva, el ocrelizumab fue evaluado en un ensayo de fase 3 llamado Oratorio, en donde fue comparado contra placebo en 732 pacientes en la misma dosis y forma de administración que para las formas recurrentes. En este ensayo, ocrelizumab mostró una modesta mejoría en la tasa de progresión confirmada de discapacidad, tanto a los 3 como a los 6 meses, que fue el outcome principal, así como en la marcha de 25 pasos, pero no se observaron diferencias en la escala SF36, que es una escala de calidad de vida relacionada con la salud. Los resultados de resonancia magnética también favorecieron al ocrelizumab, tanto en el volumen de lesiones a nivel de T2, el volumen cerebral, así como las lesiones nuevas en T2. En cuanto a los efectos adversos o cuestiones vinculadas a la seguridad del ocrelizumab, vale la pena agruparlo en los 3 principales ejes de forma simple en 3 grupos: reacciones relacionadas con la infusión, infecciones, así como un eventual riesgo de neoplasias. Las reacciones relacionadas con la infusión fueron el efecto adverso más frecuente vinculado al ocrelizumab e incluyeron prurito, flashing y rash. La mayoría igualmente fueron leves o moderadas, menos del 2,5% de las reacciones fueron catalogadas como severas, sin reacciones consideradas amenazantes para la vida o mortales.
Las reacciones relacionadas con la infusión disminuyeron igualmente con las infusiones posteriores, respondieron a la premedicación y al ajuste en la velocidad de infusión. Aunque las infecciones fueron más frecuentes con el ocrelizumab, tanto a comparación con el interferón como contra el placebo, las infecciones serias fueron numéricamente menos frecuentes. Las infecciones más comunes fueron leves a moderadas, no hubieron infecciones oportunistas y se trataron principalmente de infecciones respiratorias altas, nasofaringitis, infecciones urinarias e influenza. Las infecciones que sí fueron numéricamente más frecuentes en la rama de ocrelizumab fueron aquellas vinculadas a herpes virus. El ocrelizumab se asoció a su vez a un descenso significativo de inmunoglobulina, sobre todo IgM, aunque en los ensayos esto no se vinculó con una mayor tasa de infecciones, sin embargo es un punto a tener en cuenta en el tratamiento a largo plazo con esta droga. En cuanto al riesgo de LMP, dada la conocida asociación entre el rituximab y el desarrollo del LMP, principalmente en pacientes con enfermedades reumatológicas o linfoproliferativas, en los ensayos clínicos no hubieron casos del LMP y luego de la comercialización de esta droga han habido reportes de posibles LMP por carryover, así como un caso de LMP de novo en un paciente mayor de 75 años. En relación al riesgo de neoplasias, hubo en todos los ensayos de ocrelizumab un desbalance entre la tasa de cáncer a comparación de interferón o placebo. Estas malignidades incluyeron cáncer de mama y neoplasias de piel no melanoma. Sin embargo, lo que se pudo ver es que la incidencia de estas neoplasias en el grupo de ocrelizumab estuvo dentro de lo esperado para la población general, siendo menor la reportada en los comparadores. En cuanto a la forma de administración, el ocrelizumab se indica con una premedicación con solumedrol de 100 miligramos o equivalente, paracetamol y un antihistamínico. La primera infusión, tanto para las formas recurrentes como para las formas progresivas, se separa en 2 ciclos de 300 miligramos separados por 14 días. La medicación es necesario diluirla en 250 mililitros de solución fisiológica y se inicia a 30 mililitros hora. Se incrementa en 30 mililitros hora la velocidad de infusión cada 30 minutos si el paciente presenta buena tolerancia, y esto daría que la medicación en cada uno de estos primeros 2 ciclos se puede administrar en 2 horas y media. Las infusiones subsiguientes se dan los 600 miligramos en una única infusión diluida en 500 mililitros de solución fisiológica, iniciando a 40 mililitros hora e incrementando de a 40 mililitros cada media hora. Esta infusión debería poder darse en 3,5 horas. Los próximos ciclos se indican cada 6 meses. En cuanto a las contraindicaciones, el ocrelizumab está contraindicado en aquellos pacientes con infecciones serias activas, cáncer y estadios avanzados de inmunosupresión. Debe realizarse serología para hepatitis B antes del inicio del tratamiento e indicar todas las vacunas que sean necesarias previas al inicio del tratamiento, evitando las vacunas vivas o separándolas por el tiempo apropiado. Por último, en cuanto al rol hoy en día del ocrelizumab, podríamos decir que es una medicación sumamente útil para aquellos pacientes con formas recurrentes activas, tanto como primera línea o como parte de un plan de escalamiento. Y en aquellos con formas progresivas, si bien es la única medicación disponible hoy en día, se cree que su beneficio sería mayor en aquellos pacientes más jóvenes, con menor tiempo de enfermedad y con evidencias de actividad inflamatoria a nivel de la resonancia. Bueno, por último vamos a hablar del alemtuzumab. El alemtuzumab es un anticuerpo monoclonal humano dirigido contra la glicoproteína de superficie CD52. Este anticuerpo monoclonal fue desarrollado en el Reino Unido e inicialmente se utilizó para el tratamiento de una variedad de trastornos hematológicos y enfermedades autoinmunes.
Primero fue aprobado en el 2001 para el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica de tipo B bajo el nombre de Campath, y posteriormente en 2013 y 2014 fue aprobado como la entrada para el tratamiento de la esclerosis múltiple de tipo recaídas y remisiones. En cuanto al modo de administración del alemtuzumab, esta droga se administra en la forma de ciclos o cursos anuales de forma endovenosa. El primer ciclo se administra de forma diaria una dosis de 12 miligramos durante 5 días. Luego de un año se administra el segundo ciclo que, a diferencia del primero, corresponde a 3 días de tratamiento. De acuerdo a la aprobación de EMA, se pueden administrar hasta 2 ciclos adicionales en el tercer y cuarto año, aunque se han descrito hasta 5 cursos subsiguientes en la bibliografía. Bueno, ¿cómo funciona el alemtuzumab? Como decíamos en relación a su mecanismo de acción, este anticuerpo monoclonal se dirige a aquellas células que expresan en su superficie la molécula de CD52. Y en cuanto al nivel de expresión de esta molécula, vamos a encontrar el efecto del alemtuzumab. Aquellas células que presentan una alta expresión de CD52 en su superficie son los linfocitos, tanto los linfocitos T como los linfocitos B. Existen otras células plasmáticas que expresan CD52, aunque en menor medida, como los linfocitos natural killer, los monocitos, las células dendríticas, macrófagos y eosinófilos. Y aquellas células que prácticamente no tienen expresión de CD52 son los neutrófilos, las células plasmáticas y las precursoras de la médula ósea. Entonces, lo que va a producir el alemtuzumab al unirse a esta molécula es la profunda y rápida depleción celular por citólisis celular mediada por anticuerpos, citólisis mediada por complemento, así como apoptosis celular. Lo que podemos observar en estos gráficos es primero el profundo efecto que el alemtuzumab va a producir a nivel de los linfocitos TCD4, que recién luego de un año alcanzan el punto de corte inferior de su valor normal. Lo mismo ocurre con los linfocitos TCD8. Con los linfocitos B, en cambio, podemos ver un efecto también abrupto en cuanto a su descenso, aunque su recuperación a valores normales es mucho más rápida, recuperándose a los 3 a 6 meses. Por último, podemos ver un efecto menor y transitorio sobre los monocitos, basófilos y eosinófilos y la ausencia de efecto sobre los neutrófilos. Estos perfiles de efecto sobre las diferentes células leucocitarias vamos a ver que se relacionarán no solo con la eficacia de la droga, sino también con algunos de sus efectos adversos. En cuanto a la eficacia y la seguridad del alemtuzumab, esta se demostró en 3 ensayos contra interferón beta-1a. El primero fue un fase 2 conocido como CAMS 223 y 2 de fase 3 llamados KEREMES 1 y KEREMES 2. Los diferentes ensayos que demostraron la eficacia y seguridad del alemtuzumab tuvieron características diferentes en cuanto a su diseño. El CAMS 223 y el KEREMES 1 trataron pacientes con esclerosis múltiple de tipo recaídas y remisiones sin tratamientos previos y con enfermedad activa. En cambio, el KEREMES 2 incluyó pacientes que presentaron recaídas durante un tratamiento previo con una droga inyectable. El KEREMES 2 fue interesante porque incluyó pacientes con falla terapéutica, un mayor tiempo de evolución y mayores niveles de discapacidad. En cuanto a la eficacia, el alemtuzumab se mostró superior al interferón en los 3 ensayos, tanto en la tasa anualizada de recaídas, así como en la acumulación de discapacidad, y mostró no solo una ausencia de empeoramiento del EDSS, sino una mejoría en comparación al interferón. Y esta eficacia también se pudo constatar en el seguimiento a largo plazo de los estudios de extensión, que mostraron que la droga tuvo su efecto en el largo plazo en cuanto a la prevención de recaídas,
mostrando una baja necesidad de tratamientos subsiguientes a los 2 cursos iniciales y una eficacia duradera, como podemos evidenciar en esta tabla, mostrando una envidiable tasa de NEDA del 34% a los 12 años del seguimiento del primer ensayo de alemtuzumab. En relación a los efectos adversos, podemos clasificarlos básicamente en 3: reacciones relacionadas con la infusión, infecciones y enfermedades autoinmunes secundarias. Los efectos asociados a la infusión se reportaron en más del 90% de los pacientes, con una tasa del 3% de efectos adversos severos. Aunque estos efectos adversos fueron menos frecuentes con el uso de premedicación y disminuyeron con las administraciones subsiguientes. En cuanto a las infecciones, fueron levemente más frecuentes las infecciones del tracto respiratorio superior, así como las infecciones urinarias. Donde se observó una marcada mayor incidencia fue en las infecciones mucocutáneas relacionadas con el herpes. Se ha presentado también un mayor riesgo de infecciones oportunistas, como la presencia de infecciones por listeria dentro del mes de administración del alemtuzumab, lo que en algunos lugares ha motivado el uso profiláctico de antibióticos durante el primer mes de tratamiento. Como con otros inmunosupresores, particularmente en nuestro medio, es importante descartar la presencia de tuberculosis, ya sea tanto latente como activa, y controlar por infecciones relacionadas con HPV. Otras infecciones que se han reportado en estos pacientes fueron la presencia de infecciones por herpes zóster, así como reactivación de citomegalovirus. En cuanto a las enfermedades autoinmunes secundarias, la más frecuente fue la disfunción tiroidea, principalmente la enfermedad de Graves, que se observa en el 35% de los pacientes en tratamiento con alemtuzumab, siendo más frecuente en aquellos con patología tiroidea previa y posiblemente en jóvenes. La púrpura trombocitopénica idiopática se reportó entre el 1 al 3% de los pacientes, siendo esta de buena respuesta a los tratamientos estándares. Existe también un riesgo del 0,3% de desarrollar enfermedad glomerular por anticuerpos antimembrana basal, siendo importante un diagnóstico precoz de esta enfermedad a fin de evitar complicaciones severas que pueden llevar a la diálisis y eventualmente a un trasplante renal. Otro tipo de enfermedades autoinmunes, como hepatitis y citopenias autoinmunes, también se han reportado con el alemtuzumab. En cuanto a las medicaciones que se utilizan de forma concomitante con el alemtuzumab, aunque existen diferencias entre las distintas agencias reguladoras y los diferentes centros de infusión, se recomienda la administración conjunta con el alemtuzumab de corticoides en la forma de metilprednisolona 1000 miligramos, así como el uso de aciclovir, antihistamínicos y antitérmicos. En cuanto a las medicaciones concomitantes que se utilizan en conjunto con el alemtuzumab, es interesante remarcar que muchos pacientes que van a utilizar esta droga presentan una importante carga de medicación previamente ya al tratamiento con alemtuzumab. Y muchos de estos pacientes son expuestos por primera vez a múltiples medicaciones en el contexto de utilizar el alemtuzumab, algunas de ellas por fuera de las recomendaciones del producto. Aunque la mayoría de las medicaciones nuevas que se utilizan en conjunto con el alemtuzumab se utilizan de forma transitoria, algunas se prolongan en su uso, como por ejemplo los antivirales y los hipnóticos. Va a ser importante a futuro determinar qué impacto puede tener esta polifarmacia en los pacientes con esclerosis múltiple y alemtuzumab. En relación al control de riesgos necesario para tener en cuenta en relación al alemtuzumab, se recomienda un control mensual con hemograma, creatinina y análisis de orina, así como un perfil tiroideo trimestral. Es importante a tener en cuenta a la hora de pensar en esta droga si el paciente es candidato a comprometerse a cumplir con un estricto monitoreo mensual y de forma prolongada, teniendo que brindarle a su vez educación para la detección precoz de patologías de aparición tardía relacionadas con el uso de esta medicación. En cuanto al rol que ocupa la alemtuzumab en el tratamiento de la esclerosis múltiple, como se ha podido ver en los diferentes ensayos clínicos de esta medicación, la misma puede ser parte de una estrategia de tratamiento más clásica de tipo escalamiento,
y utilizarse en pacientes que presentan una falla terapéutica a otras drogas como medicación de rescate o por ejemplo en aquellos pacientes con tratamientos de alta eficacia como natalizumab pero que resultan positivos para virus JC, por lo que el riesgo de utilización de esa droga puede aumentar significativamente. Por otro lado, existe también un paradigma creciente de uso de terapias de alta eficacia como el alemtuzumab en las etapas más tempranas de la enfermedad, sobre todo en pacientes jóvenes con alta carga de actividad, pero baja tasa de discapacidad, con una presentación agresiva de rápida evolución, con presentaciones iniciales de peor pronóstico, como aquellos pacientes con síntomas cerebelosos, motores o esfinterianos, en los cuales se utiliza inicialmente drogas de alta eficacia con el fin de evitar la falla terapéutica y evitar rápidamente la progresión de la enfermedad. Es sumamente importante destacar, por último, que EMA en 2019 restringió el uso de alemtuzumab debido a potenciales efectos adversos agudos y severos asociados a su administración, como la presencia de infarto de miocardio, ACV, disecciones cervicocefálicas, así como hemorragia pulmonar. Esto ha limitado el uso de esta medicación, agregando a su prospecto las siguientes contraindicaciones. El uso de esta medicación no se recomienda en infecciones no controladas, en hipertensión no controlada, en aquellos pacientes con historia de enfermedad vascular, en aquellos con coagulopatía y en aquellos pacientes con esclerosis múltiple que presentan otras enfermedades autoinmunes concomitantes. Bueno, con esto cerramos la charla del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención. Un saludo.